Hay una verdad que puede incomodar, pero si la entiendes, puede cambiar completamente tu vida. Nadie vendrá a salvarte. No tu situación, no tu pasado, no tus excusas. Durante mucho tiempo es fácil caer en la idea de que algo externo va a cambiarlo todo, que llegará el momento perfecto, la oportunidad ideal, la ayuda necesaria. Pero mientras esperas, el tiempo avanza y tú sigues en el mismo lugar. Este no es un mensaje cómodo, es un llamado a despertar, a dejar de culpar, a dejar de esperar motivación, a dejar de posponer, porque todo lo que quieres está del otro lado de una decisión, hacerte responsable y empezar a actuar, incluso cuando no tengas ganas. Hay una idea que se repite en silencio en la mente de muchas personas. Algo va a pasar, alguien va a aparecer. En algún momento todo se va a arreglar. Es una esperanza cómoda, casi invisible, que se instala poco a poco y te hace esperar sin darte cuenta. Esperar el momento perfecto, esperar la oportunidad ideal, esperar a que las condiciones cambien. Y mientras esperas, la vida sigue avanzando sin pedirte permiso. Desde pequeños, muchos crecieron escuchando historias donde siempre llega alguien a rescatar, alguien más fuerte, más sabio, más preparado. Pero la vida real no funciona así. En la vida real, el rescate no viene con aplausos ni con música de fondo. En la vida real, nadie está obligado a cargar con tu proceso, con tus errores ni con tus sueños. Esa es una verdad incómoda, pero necesaria. Pensar que alguien vendrá a salvarte puede ser más peligroso que fracasar, porque el fracaso al menos te despierta, te confronta, te obliga a moverte, pero la espera te adormece, te mantiene en una zona donde no avanzas, pero tampoco sientes que estás perdiendo. Y ahí es donde pasan los años sin que nada cambie. Hay personas que siguen esperando a que su situación mejore por sí sola. Esperan tener más dinero para empezar, más tiempo para intentarlo, más apoyo para arriesgarse, pero ese momento perfecto no llega. No llega porque no existe. Y mientras tanto, otros, con menos recursos, con más dificultades, están avanzando, no porque tengan suerte, sino porque dejaron de esperar. Nadie vendrá a empujarte cuando no tengas ganas. Nadie va a aparecer para obligarte a ser disciplinado. Nadie va a tomar tus decisiones por ti en los momentos difíciles. Puedes recibir ayuda, sí, puedes tener apoyo, consejos, oportunidades, pero nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede hacer el trabajo interno que te corresponde. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no ves la vida como algo que te sucede, sino como algo que construyes. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué voy a hacer con esto? Ese cambio de enfoque es lo que separa a quienes avanzan de quienes se quedan atrapados. Aceptar que nadie vendrá no es rendirse, no es volverse frío ni desconfiado, es asumir el control, es entender que tu progreso depende de lo que haces cada día, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando parece que no hay resultados inmediatos. La responsabilidad no siempre es cómoda, a veces pesa, a veces confronta, porque es más fácil culpar al entorno, a las circunstancias, a otras personas. Es más fácil decir no pude por esto que decir no lo hice. Pero la responsabilidad tiene algo que la excusa nunca tendrá. Poder. Cuando asumes que la responsabilidad es tuya, recuperas el control de tu vida. Ya no estás esperando a que alguien más cambie para tú poder avanzar. Ya no dependes de factores externos para moverte. Empiezas a tomar decisiones con lo que tienes, desde dónde estás. Ser responsable no significa que todo sea tu culpa. Significa que todo es tu decisión a partir de ahora. Significa que, aunque no elegiste muchas de las cosas que te pasaron, sí eliges lo que haces con ellas, y esa elección, repetida todos los días, define tu camino. Hay personas que siguen atrapadas porque no quieren aceptar esa carga. Prefieren seguir esperando, seguir justificando, seguir posponiendo. Pero cada día que pasa en ese estado es un día que no vuelve. Y el tiempo no negocia con nadie. Cuando decides hacerte responsable, cambia tu forma de actuar. Ya no haces las cosas solo cuando te sientes motivado. Las haces porque sabes que son necesarias. Ya no abandonas cuando se pone difícil. Te adaptas, aprendes, insistes. Ya no buscas culpables, buscas soluciones. La responsabilidad también implica disciplina. Hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Cumplir contigo mismo, incluso cuando nadie más lo nota. Porque al final tu vida no es el resultado de lo que dices que harás, sino de lo que haces constantemente
constantemente. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real, de avanzar con errores, con dudas, con miedo, pero avanzar, porque quedarte esperando nunca te va a acercar a donde quieres llegar. Entender que nadie vendrá a salvarte y que la responsabilidad es tuya no te limita, te libera. Te quita la excusa de esperar y te da la oportunidad de actuar. Te obliga a mirarte con honestidad, pero también te da la posibilidad de cambiar. Y ese cambio no ocurre en un solo día. Ocurre en pequeñas decisiones diarias, en elegir levantarte cuando podrías quedarte, en elegir intentarlo cuando podrías rendirte, en elegir actuar cuando podrías esperar. Es fácil caer en la trampa de culpar a todo lo que está afuera: la economía, la falta de contactos, el lugar donde naciste, la familia que te tocó, las oportunidades que no llegaron. Todo eso puede ser real, puede influir, puede dificultar el camino. Pero cuando conviertes esas cosas en excusas permanentes, dejan de ser obstáculos y se vuelven límites que tú mismo refuerzas. Culpar a las circunstancias tiene algo peligroso. Te da una sensación momentánea de alivio. Te permite justificar por qué no avanzas, por qué no intentas, por qué no cambias. Pero ese alivio es engañoso, porque también te quita el poder. Si todo depende de factores externos, entonces tú no puedes hacer nada. Y esa idea, aunque parece cómoda, es la que te mantiene estancado. Hay personas que viven años repitiendo la misma historia. Siempre hay una razón para no empezar. Siempre hay algo que falta. Siempre hay un problema que resolver antes de dar el siguiente paso. Y mientras tanto, la vida sigue pasando. No porque las circunstancias mejoren, sino porque alguien decidió moverse a pesar de ellas. Dejar de culpar no significa ignorar la realidad. Significa reconocerla sin usarla como excusa. Significa aceptar que el camino puede ser más difícil para ti, pero no imposible. Significa entender que, aunque no controlas todo lo que pasa, sí controlas lo que haces con eso. Cuando dejas de culpar, cambias tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿por qué esto es tan difícil?, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y esa pregunta, aunque parece simple, abre posibilidades que antes no veías, porque te obliga a pensar en soluciones, no en justificaciones. La vida no es justa, pero tampoco es estática. Las circunstancias cambian, las oportunidades aparecen, pero solo para quienes están en movimiento. Nadie encuentra oportunidades quedándose quieto. Nadie progresa esperando que todo se alinee perfectamente. También existe otra trampa: esperar a sentir motivación para actuar. Pensar que primero debes tener ganas, inspiración, energía y luego empezar. Pero la motivación es inestable. Hoy está, mañana no. Depender de ella es como construir sobre arena. Hay días en los que te sientes fuerte, enfocado, decidido, pero también hay días en los que no quieres hacer nada, en los que todo pesa, en los que cualquier excusa parece válida. Si solo actúas cuando te sientes bien, tu progreso será inconsistente. Avanzarás un poco, te detendrás mucho y volverás a empezar una y otra vez. La disciplina funciona diferente. No depende de cómo te sientes, sino de lo que decides. Es hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es cumplir contigo mismo, aunque nadie te esté mirando. Es mantenerte en el camino, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La motivación puede ser el inicio, pero la disciplina es lo que sostiene el proceso. Es lo que te permite avanzar en los días difíciles, en los momentos de duda, en las etapas donde todo parece lento. Es lo que convierte una intención en un hábito y un hábito en resultados. Muchas personas subestiman el poder de la constancia. Quieren cambios rápidos, resultados inmediatos, recompensas visibles. Pero lo que realmente transforma es lo que haces todos los días, incluso cuando parece pequeño, incluso cuando no parece importante. La disciplina no es rigidez. Es compromiso. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante, de aparecer una y otra vez, de intentarlo una y otra vez, de seguir aunque no tengas certeza de cuándo verás resultados. Actuar sin ganas es uno de los puntos más difíciles de aceptar, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas cuando sentimos impulso. Pero los grandes cambios no ocurren en momentos de entusiasmo, ocurren en momentos de resistencia. Cuando no quieres hacerlo, pero lo haces igual. Cuando podrías posponerlo, pero decides avanzar. Ese tipo de acción construye carácter.
Construye confianza en ti mismo, porque cada vez que cumples contigo en un día difícil, te demuestras que no dependes de tu estado de ánimo para avanzar, y eso cambia la forma en que te ves. Al principio cuesta. La mente busca comodidad, busca evitar el esfuerzo, busca excusas. Siempre habrá una razón para no hacerlo hoy. Siempre habrá algo más fácil, más inmediato, más atractivo. Pero cada vez que eliges lo fácil, refuerzas el hábito de postergar. Y cada vez que eliges actuar, aunque sea incómodo, refuerzas el hábito de avanzar. No se trata de grandes acciones todos los días. A veces es solo dar un pequeño paso. A veces es cumplir con una tarea simple. A veces es empezar sin ganas y descubrir que podías continuar. Lo importante no es la intensidad, es la consistencia. El tiempo juega un papel que muchos ignoran, porque no siempre ves el impacto inmediato de lo que haces. Puedes esforzarte hoy y no ver resultados mañana. Puedes trabajar durante semanas y sentir que nada cambia, y ahí es donde muchos se rinden. Pero el tiempo no funciona como una línea visible de recompensas. Funciona acumulando. Cada acción suma, cada esfuerzo cuenta, cada día importa, aunque no lo veas en el momento. El problema es que también acumula lo contrario. Cada día que no haces nada, cada excusa que aceptas, cada vez que decides esperar, también se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación se convierte en estancamiento. El tiempo no espera a que estés listo, no se detiene para darte otra oportunidad en el mismo punto. Avanza, con o sin tu participación. Y eso es lo que lo hace tan valioso y tan peligroso al mismo tiempo. Hay personas que dicen algún día lo haré, pero ese algún día no existe en el calendario. Lo único que existe es hoy. Y lo que haces hoy, aunque parezca pequeño, define lo que será posible mañana. Posponer no parece grave en el momento. Es solo un día, solo una decisión, solo un descanso más. Pero cuando se repite, se convierte en hábito. Y los hábitos definen resultados. Entender que el tiempo no espera no es para generar ansiedad, es para generar acción, es para darte claridad, para recordarte que no necesitas tener todo resuelto para empezar, que no necesitas garantías para avanzar. Cada día que actúas, reduces la distancia entre donde estás y donde quieres estar. Cada día que esperas, la aumentas, aunque no lo notes de inmediato. No puedes controlar cuánto tiempo tomará lograr algo, pero sí puedes controlar si hoy haces algo o no. Y esa decisión, repetida muchas veces, es la que termina marcando la diferencia. Hay una gran diferencia entre quien avanza lentamente y quien no avanza. Desde afuera puede parecer similar al inicio, pero con el tiempo la brecha se hace evidente, porque uno decidió actuar, aunque fuera poco, y el otro decidió esperar. No necesitas condiciones perfectas, necesitas movimiento. No necesitas motivación constante, necesitas disciplina, no necesitas más tiempo, necesitas usar el que ya tienes. Y todo empieza cuando dejas de culpar, cuando entiendes que no siempre tendrás ganas, cuando decides actuar de todas formas y cuando aceptas que el tiempo sigue avanzando, contigo o sin ti. Despertar no siempre se siente como un momento de claridad o inspiración. Muchas veces se siente como incomodidad, como una presión interna que te obliga a ver lo que antes evitabas. Es darte cuenta del tiempo que pasó mientras estabas distraído, justificando, posponiendo. Es reconocer que pudiste haber hecho más, que sabías lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Ese momento no es agradable. No hay emoción positiva inmediata, no hay aplausos, no hay validación externa, hay silencio, hay pensamiento, hay una confrontación contigo mismo que no puedes esquivar, porque cuando despiertas ya no puedes volver a engañarte de la misma manera. Duele aceptar que muchas de las limitaciones que creías externas en realidad estaban sostenidas por tus decisiones. Duele reconocer que no era falta de tiempo, sino falta de enfoque, no era falta de oportunidades, sino falta de acción constante. Y ese dolor es necesario, porque rompe la ilusión en la que estabas cómodo. Muchos evitan despertar precisamente por eso. Prefieren mantenerse ocupados en cosas superficiales, distraídos, entretenidos, antes que enfrentarse a esa verdad. Porque despertar implica responsabilidad, implica aceptar que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente.
Pero ese dolor tiene una función, no está ahí para detenerte, está ahí para empujarte. Es una señal de que estás viendo con claridad y aunque incomoda, también te da dirección, porque cuando ves lo que no hiciste, también empiezas a ver lo que puedes hacer ahora. Despertar transforma la forma en que interpretas tu realidad. Ya no te ves como alguien atrapado, sino como alguien que puede intervenir en su propia vida. Ya no esperas que las cosas cambien solas. Entiendes que el cambio empieza contigo y con esa claridad viene otra verdad. Tus resultados no son casualidad, no son producto del azar ni de la suerte acumulada, son consecuencia directa de tus decisiones diarias, de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Cada elección tiene un impacto, aunque no lo veas en el momento. Elegir levantarte temprano o quedarte en la cama. Elegir avanzar en algo importante o distraerte con lo inmediato. Elegir cumplir contigo o posponer. Son decisiones pequeñas pero constantes. Con el tiempo, esas decisiones construyen patrones y esos patrones construyen resultados. No es un evento aislado lo que define tu vida, es la repetición. Es lo que haces cuando nadie te obliga, cuando nadie te observa, cuando no hay presión externa. A veces se busca una explicación compleja para los resultados, pero la mayoría de las veces la respuesta es simple. Lo que tienes hoy es el reflejo de lo que has hecho de forma constante. Y lo que tendrás mañana será el reflejo de lo que empieces a hacer ahora. Aceptar esto puede incomodar porque elimina las excusas, pero también te da control, porque si tus decisiones te trajeron hasta aquí, entonces nuevas decisiones pueden llevarte a otro lugar. No necesitas cambiar todo en un día, necesitas empezar a cambiar elecciones, ser más consciente de cómo usas tu tiempo, de en qué enfocas tu energía, de qué hábitos estás reforzando sin darte cuenta. Cada día tienes oportunidades de decidir diferente y aunque parezcan pequeñas, son las que terminan marcando la dirección de tu vida, porque al final no son las intenciones las que cuentan, son las decisiones convertidas en acción constante. Las excusas son sutiles, no siempre suenan como una justificación evidente, a veces se disfrazan de lógica, de prudencia, incluso de responsabilidad. Ahora no es el mejor momento. Necesito prepararme más. Cuando tenga mejores condiciones, voy a empezar. Y sin darte cuenta, esas frases se repiten tanto que se convierten en una forma de vida. El problema no es tener dificultades reales. El problema es acostumbrarte a usarlas como razón para no avanzar. Porque cada excusa que aceptas te da permiso para quedarte donde estás. Y al principio parece inofensivo. Es solo un día más, solo una pausa más. Pero cuando se vuelve constante, empieza a definir tu comportamiento. Menos excusas no significa ignorar los problemas. Significa enfrentarlos sin usarlos como refugio. Significa dejar de buscar razones para no hacer algo y empezar a buscar maneras de hacerlo posible. Es un cambio de mentalidad, pero también de acción. Cuando reduces las excusas, algo interesante sucede. Tienes que actuar. Ya no hay una salida fácil, ya no hay una explicación que te proteja de la incomodidad. Y es ahí donde empieza el verdadero progreso, porque avanzar siempre tiene un grado de incomodidad, de esfuerzo, de incertidumbre. La acción no tiene que ser perfecta, no tiene que ser grande ni impresionante, tiene que ser real, tiene que suceder hoy, no en una idea futura, porque muchas personas planean, piensan, analizan, pero no ejecutan, y sin acción nada cambia. Pensar demasiado puede ser otra forma de evitar actuar. Querer tener todo claro, todo organizado, todo bajo control. Pero la claridad muchas veces llega después de empezar, no antes. Es en el proceso donde ajustas, donde aprendes, donde entiendes mejor. Actuar rompe la inercia, te saca del lugar donde estabas atrapado. Aunque el paso sea pequeño, ya es diferente a quedarte quieto. Y ese movimiento repetido empieza a generar confianza, porque te demuestras que puedes hacer más de lo que creías. Esperar a sentirte listo es otra ilusión. La mayoría de las personas nunca se sienten completamente listas. Siempre hay dudas, siempre hay miedo, siempre hay algo que podría salir mal. Pero quienes avanzan no son los que eliminan esas sensaciones, son los que actúan a pesar de ellas.
Empezar ahora con lo que tienes puede parecer insuficiente. Puedes pensar que necesitas más recursos, más conocimiento, más tiempo, pero lo que tienes hoy es suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso es el que abre la puerta a lo demás. Cuando empiezas, te das cuenta de cosas que no podías ver antes. Ajustas, mejoras, corriges, pero eso solo pasa en movimiento. No pasa mientras esperas, no pasa mientras planeas sin ejecutar. El momento perfecto no llega, se construye, se crea a partir de decisiones que tomas sin tener todas las garantías, a partir de acciones que haces incluso cuando no estás completamente seguro. Cada día que decides actuar, aunque sea poco, estás rompiendo el patrón de la excusa. Estás construyendo una versión de ti que no depende de condiciones ideales para avanzar, y eso cambia todo. No necesitas hacer todo hoy, necesitas empezar hoy, con lo que sabes, con lo que tienes, desde donde estás, porque ese inicio, por pequeño que parezca, es lo único que realmente puede sacarte del mismo lugar. A lo largo de este camino, hay una constante que no cambia. Tus resultados son el reflejo de tus decisiones, no de lo que piensas hacer, no de lo que dices querer, sino de lo que haces todos los días. Dejar de culpar a las circunstancias te devuelve el control. Entender que la motivación no siempre estará te obliga a construir disciplina. Actuar sin ganas fortalece tu carácter. Y aceptar que el tiempo no espera te empuja a moverte ahora. Despertar duele porque te enfrenta contigo mismo, pero también te da claridad. Te muestra que no estás atrapado, que puedes cambiar, que puedes avanzar. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar excusas y empiezas a tomar decisiones diferentes. No necesitas condiciones perfectas, no necesitas tener todo resuelto, necesitas empezar con lo que tienes desde donde estás, pero con una mentalidad distinta, menos excusas, más acción. Deja de esperar, empieza hoy. Tu vida no cambia cuando quieres, cambia cuando actúas.